Por donde vamos tenemos la oportunidad de entrevistar al precandidato presidencial por Política Obrera, Marcelo Ramal. Marcelo, gracias por venir, por estar No, presente. gracias a ustedes. ¿Con qué propuesta o con qué encabeza esta nueva oferta electoral Política Obrera en esta campaña 2023? Bueno, en primer lugar, poniendo de manifiesto ante la población y particularmente la población trabajadora, que el país está en una nueva cesación de pagos. Argentina enfrenta esta campaña electoral en medio de una quiebra financiera del Estado, que es el resultado de un largo periodo de rescate a la clase capitalista durante por lo menos los últimos 5 o 6 años. La otra cara o el otro elemento fundamental de esta crisis es la situación de los trabajadores, el empobrecimiento general, la caída de los salarios, de las jubilaciones. Y bueno, frente a esta realidad, lo que aparece con mucha claridad en lo que vos llamabas recién la oferta electoral, es la pretensión de que esta quiebra del Estado quiere ser trasladada nuevamente a la población trabajadora. Lo único que escuchamos como escenario futuro en manos de los que serían, digamos, los 4 candidatos que aparecen con determinado protagonismo es nueva devaluación, ajuste, tarifazos, reforma laboral, reforma previsional. De hecho, hoy está en discusión un acuerdo con el Fondo Monetario de este gobierno, un acuerdo precario, una suerte de recauchutaje del acuerdo que ya se cayó. Y el primer punto de la agenda por parte del Fondo Monetario es una devaluación de la moneda ahora, incluso en medio de la propia campaña electoral. Entonces, esto coloca, digamos, un escenario de agresión inusitada a los trabajadores y tiene lugar en un escenario mundial que Política Obrera no quiere soslayar, aunque tengamos una campaña electoral, entre comillas, nacional. En el mundo hoy se está configurando un gran escenario de agresión a la humanidad trabajadora, que es la guerra. ¿No es cierto? Una guerra que está involucrando a las principales potencias, a la OTAN de un lado, una oligarquía de carácter capitalista como la que encabeza Putin en Rusia. Bueno, y esta guerra indudablemente implica las vidas de quienes mueren en el frente, que naturalmente son trabajadores, y luego, bueno, un escenario de hambrunas, colapsos en la oferta alimentaria, una situación donde las potencias que encabezan esta guerra le están chupando recursos al mundo entero para afrontar los gastos de guerra. Entonces, en este escenario, indudablemente que lo que debe ser colocado como gran interrogante es qué salida le vamos a dar a esta decadencia de la organización social capitalista que envuelve todos los aspectos de la vida social. Uno más que no te mencioné es la crisis ambiental, que se traduce en el calentamiento global, sequías, episodios, ¿no es cierto?, absolutamente dramáticos que ponen de manifiesto la fractura de cualquier equilibrio entre la sociedad humana y la naturaleza. Entonces, el planteo que colocamos, recién veía que habían colocado algunos de nuestros spots de campaña, llamando a los trabajadores a tomar las riendas del poder en sus propias manos, es decir, darle una salida a esta enorme crisis que dé lugar a una sociedad dirigida, gobernada conscientemente por la mayoría trabajadora. Y en este cuadro, por supuesto, colocando con fuerza ciertas reivindicaciones inmediatas que hoy hacen inclusive también a la vida de los trabajadores en la Argentina. Un tema
muy importante es el de la precarización laboral, que ha avanzado ferozmente en la Argentina, en particular a partir de la pandemia. Se profundizó a partir de la pandemia. Se profundizó, por eso digo, claro, avanzó, se profundizó a partir de la pandemia. Y ayer hablando con compañeros en Bahía Blanca, hacíamos la siguiente reflexión. La gran presión para empezar a trabajar en pandemia, incluso cuando todavía la situación de la epidemia estaba totalmente en desarrollo y había una gran presión de las grandes empresas para volver a trabajar en las escuelas y demás, fue la primer disparada precarizadora. Es decir, en un momento donde se discutía, bueno, ¿qué ponemos en juego? ¿La vida de las personas? ¿La vida de las personas o la economía? Sí. ¿No? Como decían, se eligió, entre comillas, la economía, que es la economía capitalista. Ese fue el antecedente. Y luego, ¿qué se dijo? Bueno, muy bien, si esa es la prioridad, vamos a darle manija al trabajo por agencia, al trabajo con monotributo, bueno, a las jornadas laborales cambiantes, al salario atado sí, a los ATP, me acuerdo. a la productividad. Claro, y los ATP fueron un gran subsidio al capital. ¿Por qué motivo? Las empresas no pagaron los salarios con sus reservas, con sus beneficios. Pagaron los salarios con dinero que recibieron del Estado. En la época de la pandemia, las 3/4 partes de la ayuda de la asistencia estatal fue dirigida al gran capital, fue dirigida a las empresas. Solo una porción menor se dirigió a lo que se conoció como en ese momento el IFE, ¿no? Y esas ayudas sociales directas. En el mundo pasó algo parecido. Hoy, indudablemente, el mundo tiene una suerte de bancarrota financiera, además de la guerra, como resultado de ese enorme rescate a las corporaciones capitalistas que se llevó adelante, ¿no es cierto?, durante la pandemia. Entonces, nuestros planteos de campaña, con lo que se ven en los spots, la vida primero, la humanidad primero, los trabajadores primero, colocan este gran interrogante. Es decir, en una situación verdaderamente catastrófica, ¿quién debe ser salvado? ¿Un régimen social moribundo, decadente, que es el que ha llevado a esta situación? ¿O finalmente la población que en un 90% contribuye a la riqueza social decisivamente, es la población que la ha puesto en pie, es decir, la clase obrera, que es la que debe ser rescatada sobre la base de una transformación social? Es decir, de esto que te mencionaba antes del spot, tomando la dirección del proceso económico y social en nuestras manos, en las manos de los que trabajan. Dijiste que ¿la salida se está dando por derecha? Mira, ocurre lo siguiente, cuando la salida se da por derecha, inmediatamente choca la calecita. Es decir, las experiencias derechistas han dado lugar a experimentos desastrosos, el del macrismo en la Argentina, por ejemplo. En otros casos, fenómenos derechistas muestran su fugacidad, es decir, no echan raíz en la población. Mirá Francia, el Macri francés enfrenta una rebelión popular, y no una, ya ha enfrentado varias. Los gobernadores argentinos que quieren hacer esa saga también están enfrentando en la calle una enorme resistencia por parte de los trabajadores. Entonces, lo que aparece es, yo te diría, un escenario político de grandes desplazamientos, una población que está en una búsqueda política, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no la encuentra, luego, en algunas circunstancias, busca asumir con su propia acción las respuestas que no ha encontrado en el voto. Pasó también en Salta,
un gobernador, en este caso un gobernador muy afín al gobierno nacional, que enfrentó con represión también una huelga docente, como lo hizo Morales en Jujuy, y bueno, a los pocos días de la elección que le dio el triunfo a Gustavo Sáenz, había movilizaciones de 40.000 personas en la capital salteña. Entonces, este es el escenario volátil que caracteriza a la actual situación política. Respecto de Milei, bueno, no se trata de ponernos a discutir si las encuestas le dan menos, si cayó, si los sondeos dan de tal manera y de tal otra. ¿Por qué? Porque la caída es objetiva. Es decir, tiene que ver con lo que pretendió representar y con lo que hoy representa. Aparecía como el gran enemigo de la casta política y armó un sistema de franquicias electorales remuneradas en todo el país. ¿No es cierto? Una especie de... no podemos decir marcas, ¿no? Acá. ¿No? Pero bueno, digamos, la marca de alimentos rápidos que empieza con Mac, ¿no? Y que te da una franquicia si pones una cantidad de guita encima para poder usar su nombre. Bueno, Milei hizo lo mismo para los que querían ser candidatos a diputados. Y todavía nos reíamos de Maratea, ¿no es cierto?, que armó ese kiosco con el Club Independiente. Lo armó a escala de todo el país. Eso objetivamente es un derrumbe. No estamos hablando ante un movimiento derechista de masas que concita la atención popular. Más bien, parece una burbuja, ¿no? Bien, pero nombraste a Milei. ¿Hay diferencias entre Milei, Massa, Bullrich y Larreta? ¿O Mirá, no? ¿O es el denominador común? Nada es igual a otra cosa. Vos sos diferente a mí, él es diferente a vos, ¿no es cierto? Digo él y estoy señalando a nuestro sonidista acá en el estudio. Todos somos diferentes. El problema es ver a qué orientación social responde. Y luego, respondiendo a esa orientación social, naturalmente que puede ofrecer distintos matices. A ver, Massa, que es el candidato que pretende seguir a este gobierno y el que se presenta o al que muchos quieren ver como, bueno, es lo que hay que votar frente a el fantasma de Bullrich, Larreta o Milei. Bueno, Massa es hoy el hombre del FMI en la situación política argentina. Es más, él fue erigido como candidato por Washington. Dijo, acá tiene que haber un candidato único, un negociador único, y él va a llevar adelante la política del FMI. Ahora, él dice, denuncia a Bullrich, porque dice, Bullrich quiere un ajuste con represión. ¿Qué se entiende por eso? Bueno, lo que está diciendo, sin decirlo, es que él podría llevar adelante un ajuste sin represión. ¿Apelando a qué? Bueno, apelando a la CGT. Claro, a la reunión que tuvo ayer. Claro, que ayer tuvo esta reunión, ¿no es cierto? Ahora, cuando esta CGT desprestigiada no pueda contener a los trabajadores, ¿qué va a pasar con el ajuste sin represión? Se va a volver ajuste con represión. Ya con el kirchnerismo lo hemos vivido en el pasado, con tantos episodios represivos que tuvieron lugar en Santa Cruz, en la localidad de Las Heras, vallados que se instalaron muchas veces para impedir movilizaciones, pero digamos, en este punto ha habido experiencias mucho más actuales, porque finalmente lo que te decía antes, Gustavo Sáenz, el gobernador salteño, que es un hombre de masa, bueno, encarceló docentes hace un mes que estaban, ¿no es cierto?, llevando adelante una lucha. Entonces, ahora a este escenario se agrega algo que creo que tenemos que tener muy en cuenta, que es lo siguiente. El Fondo Monetario le está apretando las clavijas a Massa, es decir, algunos pensaron, dijeron, bueno, vamos a ponerlo a Massa de candidato, porque si el FMI lo pide, el FMI también le va a dar los elementos para llegar tranquilo.
Bueno, parece que el FMI les está diciendo, muchachos, creo que entendieron mal. Nosotros queremos a Massa de candidato, pero no renunciamos a que se tengan que hacer todos los ajustes desde ahora. Entonces, ahora se está reclamando, ahora cuando digo ahora, en este mismo instante, se está reclamando una devaluación de la moneda por parte del FMI como condición. Claro. Pero es que ya empezó con el dólar a 525 pesos. Claro, el dólar a 520 pesos anticipa esa exigencia, ¿no es cierto? Porque está dirigida al otro dólar, ¿no? Al dólar comercial. Entonces, probablemente en el cálculo del FMI esté el siguiente razonamiento. Perdido por perdido, con un Massa que, como lo demostró la elección de Santa Fe del domingo pasado, va al matadero electoral de cualquier manera, que el trabajo sucio lo empiece a hacer ahora. Desde el punto de vista electoral, es ya, digamos, una alternativa fracasada. Pero con eso que vos hablás y manifestás de este trabajo sucio que lo empiece a hacer, ¿hacia dónde vamos vos como experto en economía también? ¿Una crisis sin precedentes? ¿Peor que la del 2001 o no? No, vamos a una crisis muy importante, pero por un motivo. Quiero decírtelo, acá esto no es una historia de economistas, ¿no es cierto? Lo que los economistas, entre comillas, los economistas del régimen llaman economía, es siempre una pulseada entre el capital y el trabajo. Y también debe ser vista esta crisis. Lo particular de este paquete que se quiere colocar, de evaluación, tarifazo, es que es intolerable para las masas trabajadoras. Entonces, acá podemos tener el escenario de una rebelión popular, incluso en el propio proceso electoral. Y acá voy a una reflexión política que me interesa. Si vos ves las campañas electorales, incluyendo la de la enorme mayoría de la izquierda, no está en estas reflexiones que estamos haciendo acá. Eslogans. Sí. Es ataques entre las, ataques digamos, recíprocos entre las listas, feroces. claro. Vamos a disputar la PASO a ver quién consigue el cargo, ¿no es cierto? Esto es lo que está, digamos, en un escenario más o menos difundido. Y cuando se actúa de esa manera, o sea, no me paro frente a ese escenario como un cura, ¿no? Muchachos, por favor, no pasa por ahí. Lo que expresa esa actitud es un gran conservadurismo. Es decir, todo va a seguir como está, vamos a tener las elecciones, alguien va a ganar, alguien después va a pasar a las elecciones generales, todo va a continuar ocurriendo. Como dice, ¿no es cierto?, el famoso locutor, subtes y premetros operan con normalidad, ¿no es cierto? Pero subtes y premetros no operan con normalidad, ni siquiera en la realidad, porque el subte ahora está parando, porque los trabajadores no toleran seguir siendo intoxicados con asbesto. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en una campaña electoral que transcurre sobre un volcán, en un escenario convulsivo. Esto tiene que ser señalado, tiene que serle explicado, sobre todo en el caso a lo que a nosotros nos interesa, a los trabajadores, para que el proceso electoral sirva, en términos de lo que implica como debate, como lucha de ideas, que sirva para una preparación política a los trabajadores que más temprano que tarde van a enfrentar esa situación catastrófica, esa devaluación, ese ajuste, ¿no es cierto?, que solo tiene en términos de polémica entre los de arriba el tiempo, es decir, si es ahora, si es en septiembre, si es después de diciembre, pero que indudablemente va a venir y que se inserta en el escenario mundial que estábamos discutiendo antes. Bien, yo te pregunto hablas de una crisis y ustedes también remarcan la crisis de los partidos políticos. ¿La izquierda está sufriendo una crisis política en la Argentina?
Sin duda. de representación? Sin duda. Y no es una crisis de representación, es una crisis de orientación. Si fuera una crisis de representación, es decir, que los que están no los representan, yo también estaría entrando en esa chicana de baja estofa que estamos escuchando ahora en la Paso de la Izquierda. Sí. Este no lucha, el otro sí. El otro es kirchnerista. El otro, bueno, sí. dejemos de lado todo eso que es, la verdad que es deplorable. El problema es una crisis de orientación política, relacionada con que no es una izquierda que esté parada frente a este escenario convulsivo en el plano nacional, en el plano mundial, que vuelve a colocar el problema de, digamos, quién va a tomar, qué clase social va a tomar los destinos y la salida en esta inmensa crisis de poder. Nuestros afiches señalan, y lo señalan también la propaganda de campaña, esa salida estratégica, que no va a haber, digamos, un planteo progresista, transformador, si los propios trabajadores no se plantean la perspectiva de su propio gobierno. Y una corriente socialista en las elecciones está fundamentalmente para eso, para preparar esa conciencia política. Imagínate, el otro día en Bahía Blanca cuestionaban a un candidato nuestro porque siendo candidato a intendente había osado hablar de la guerra, ¿no es cierto? Entonces, yo le dije dos cosas. Primero, desde que el socialismo es socialismo, digamos, los socialistas, los verdaderos socialistas y revolucionarios, siempre en cualquier lugar del mundo utilizaron la tribuna para denunciar las guerras de rapiña, la Primera Guerra, la Segunda Guerra. ¿Qué importa si es acá, si es en Europa? Siempre ha sido parte, ¿no es cierto?, de una denuncia, porque finalmente el socialismo es una corriente internacionalista. Defiende los intereses de la clase obrera como la única clase que no tiene intereses puramente mezquinos, nacionales, restringidos. Sus intereses son universales. Esto en primer lugar. Pero luego le dije lo siguiente a este periodista preocupado por nuestro candidato a intendente de Bahía, que además de estar preocupado por la realidad de Bahía Blanca, estaba preocupado por la guerra. Digo, mira, los países que dirigen la guerra de la OTAN necesitan financiar la guerra. Para chupar recursos de todo el mundo, elevaron la tasa de interés. La elevación de esa tasa de interés está llevando a distintas naciones a la quiebra y a la cesación de pagos. El país que entra en cesación de pagos, como está ocurriendo hoy con la Argentina, desfinancia a las provincias y a los municipios. El municipio que deja caer la escuela, el hospital o la zanja de la esquina es el último eslabón de un proceso de degradación social que efectivamente está ligado a una cuestión que tiene alcance mundial. Entonces, queremos en la campaña electoral levantar la puntería. Bien, pero el Frente de Izquierda perdió, dijiste, la izquierda perdió su esencia. ¿El Frente de Izquierda lo perdió? ¿Va por más cargos electoralistas que otra cosa? El Frente de Izquierda apareció como, en su momento, como una posibilidad política de canalizar, al menos en el plano electoral. Y de unir a la izquierda también. Claro, canalizar, aparecer como una alternativa única que, bueno, canalizara distintas experiencias de lucha que se dieron sobre todo en lo que fue, digamos, el segundo y el tercer gobierno del kirchnerismo, en el movimiento obrero, en los desocupados, en la juventud. Bueno, eso se ha ido desvirtuando. Ha habido una suerte de degradación política interior del Frente de Izquierda,
de la cual indudablemente forma parte un episodio importante, la crisis en el propio Partido Sí, Obrero. sí, sí. que La tuvo expulsión de mucho- tanto de Altamira como la tuya del Partido Claro, que Obrero. tuvo mucho que ver, ¿no es cierto?, con este debate que estamos, haciendo acá. Entonces llegamos a esta situación, con esto que veíamos antes, la riña de gallos, esta pelea, esto, vos no, vos esto, vos no lo otro y todo lo demás, que lleva a lo siguiente, y ahora volviendo al punto inicial. Cuando aparece el Frente de Izquierda, bueno, aparece un lugar donde de pronto un obrero inquieto, luchador, activo, podía acercarse políticamente y decir, bueno, vamos a ver qué pasa acá. Hoy ese lugar llamado Frente de Izquierda para ese trabajador activo y luchador es tóxico. Es un lugar donde lo que va a encontrar son este tipo de rencillas, peleas, chicanas por las redes sociales. Bueno, no es un ámbito para, digamos, la elevación política, el desarrollo de una conciencia superior para un trabajador. Entonces, esto es lo que nos parece importante, saliendo de todo ese tipo de trivialidades de quién quiso la unidad, quién no la quiso, quién esto, que, digamos, lo que importa es ver este papel político, ¿no es cierto?, que hoy está jugando. Y luego, así como te hablé de Milei como fenómeno objetivo, la crisis de la izquierda también se manifiesta objetivamente. Sí. ¿Por qué? Porque no juega un papel en el proceso político actual. Uno no puede decir, a ver, ¿la izquierda es un factor en esta crisis política? No lo es. Entonces, hay que partir de ese reconocimiento crudo y discutir cómo puede serlo. Y para hacerlo, tiene que dirigirse a las masas y a los trabajadores con la agenda de lo que está ocurriendo, explicar a fondo el alcance grave, profundo que tiene esta crisis, bueno, y darle una salida en términos de poder político. Y plantear, muchachos, estamos en elecciones, pero el gran objetivo de las elecciones es usarlas como tribuna para mostrar un mundo que se está desbarrancando, una sociedad que se está desbarrancando y que exige una salida de carácter socialista. Bien, marcaste, bueno, este punto de discusión que realiza Política Obrera. Ustedes pudieron conformar, después de que los echaron, los expulsaron Claro. del Partido Obrero, pudieron conformar esto Política Obrera, Jorge Altamira, vos y mil montón de dirigentes, compañeros, un montón sí. de dirigentes. Ahora bien, ¿el piso proscriptivo del 1,5% también complica Bueno, este mensaje que ustedes quieren dar? Bueno, claro, porque, a ver, ahora esta elección primaria es como una preparatoria, es decir, es de alguna manera discutir en algunos casos qué lista se va a imponer sobre otra y en otros, como el nuestro, bueno, ganarnos el derecho a ser parte de la elección final. Entonces, en este punto, nuestro planteo es muy concreto desde el punto de vista del mismo proceso de la elección. Yo te diría que nosotros tenemos un planteo muy osado, muy ambicioso en el plano de los propósitos políticos que yo te manifesté antes, y muy práctico y muy modesto en el plano de la propia elección. A la persona que hoy acá nos está viendo y siguió, digamos, todo este debate, bueno, no sabemos con qué grado de acuerdo con nosotros sale digamos, del debate que acá tuvimos nosotros. Uh-huh. Pero lo que le decimos es lo siguiente: si lo que escuchaste pensás que merece meterse, escucharse, tener el derecho de ser debatido en la elección general, votanos en las PASO y habilitanos para poder superar ese piso proscriptivo. Bien. En la última que te hago, ¿ustedes intentaron con Política Obrera estar dentro del Frente de Izquierda o no, nunca? Bueno, ocurre lo siguiente. Primero el Partido Obrero no se lo iba a permitir. Claro, vos tenés que pensar lo siguiente. Cuando
tu origen está relacionado con una salida expulsiva, Ujú. mal, ¿no es cierto?, podíamos concebir que esa situación expulsiva se iba a retrotraer en el plano de Frente de Izquierda. Pero bueno es decirlo que ninguno de los partidos que hoy integra el Frente de Izquierda rechazó o se pronunció contra nuestra expulsión. Cuando lo que actualmente es el PTS, te hablo hace varias décadas atrás, fue expulsado también de su organización madre, quienes en aquel momento formamos el Partido Obrero, rechazamos esa expulsión. Por un principio socialista elemental. En la izquierda, en el socialismo, la lucha de ideas y la discrepancia debe procesarse libremente y debe poder procesarse abiertamente. Si no es así, ¿qué ejemplo le estamos dando al conjunto de la población, al conjunto de los trabajadores respecto de qué sociedad estaríamos dispuestos a construir? La sociedad que queremos construir está fundada también en la deliberación, en la discusión. Sin la deliberación de los trabajadores, ¿cómo podría un gobierno de la propia clase obrera incluso determinar qué es lo mejor para producir? ¿Cuáles son los mejores métodos para conducirse en términos de elegir si tenemos que producir esto otro? Darle un lugar a la cultura en determinado momento y hacerlo a lo mejor en desmedro de otras necesidades. Todas esas decisiones cruciales deben ser adoptadas en el marco de una deliberación, en el marco de la libertad política. Luego, naturalmente, esa libertad política deberá ser vista, digamos, con otra vara, con quienes conspiran para restablecer el dominio del capital. Pero, insisto, entre trabajadores, entre miembros de un partido que es de izquierda, no importa cuál partido sea, debe primar el debate y la libertad de poder expresarse fuera del partido, con tus opiniones, explicando que a lo mejor tenés una divergencia con la posición que mayoritariamente tu partido adopta. Claro. ¿Por qué un trabajador no puede enterarse de los debates políticos que tiene un partido? Tiene todo el derecho a enterarse de ellos. Gracias. Bueno, esto es... Gracias, Marcelo. No, por favor, sí. Gracias a vos.